Café con Luber por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Hola, 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 esto es Café con Luber. Disculpen que a veces empezamos más tarde, pero estábamos aquí charlando con nuestras invitadas del día. Y bueno, en un día muy especial, 35 años de recuperación de la democracia y también un día muy especial porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este programa lo vamos a estar viendo hoy a lo largo y ancho del país, pero también lo vamos a estar volviendo a pasar el 24 de diciembre. Así que bueno, aprovechamos para saludar por estos tiempos de festivos. Acaba de transcurrir Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias para la colectividad judía. Y bueno, para los cristianos estos son tiempos de reflexión, espirituales, de Nochebuena, de Navidad. Así que bueno, un saludo para todos los creyentes de las distintas religiones que están en estos días festejando sus altas fiestas. Y bueno, para nosotros que somos creyentes de la Constitución Nacional y de la democracia también, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las adversidades, 35 años de democracia ininterrumpida no es poco para quienes hemos vivido también en tiempos de dictadura, en momentos de incertidumbre más graves que los que hoy vive la Argentina. Obviamente valoramos estos 35 años, cómo no recordar a Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, esos tiempos tan emblemáticos para muchos de nosotros que obviamente los que éramos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, militamos fuertemente para llegar a esa primavera democrática donde si bien hubo muchas cosas que no se pudieron, no se supieron o no se quisieron, también fueron los primeros pasos de este tiempo en el que hoy tenemos muchas cosas para discutir y profundizar. Y por supuesto también el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, nos lleva a poner sobre la mesa y dar información sobre muchas de las tramas ocultas de cuando este día se declaró a nivel internacional. Me parece muy importante que nuestra amiga Michelle Bachelet, que ahora es la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, haya en esta oportunidad dedicado este 10 de diciembre a la recuperación de la historia de las mujeres de los distintos países que participaron en la redacción de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que todavía sigue teniendo tanta vigencia. Se conoce especialmente a Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt era la mujer del presidente Roosevelt, fue la delegada de Estados Unidos para la redacción de esta Declaración Universal, y ella ha pasado a la historia como una de las protagonistas porque coordinó la comisión que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero también se pone de manifiesto, y lo subí al link en mis redes sociales, las mujeres del sur que participaron, básicamente de la India, de Pakistán, de Indonesia, de República Dominicana, de Chile, mujeres muy interesantes, de Brasil, que contribuyeron a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporando la perspectiva de género, incorporando un artículo expreso de igualdad entre varones y mujeres, incorporando la igualdad en el matrimonio e incorporando el lenguaje de género. Fíjense que si bien se toma la iniciativa de esta Declaración Universal, de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son estas mujeres las que obligan a que se redacte en
neutro y se hable de personas humanas y seres humanos y no más de hombres. Ese es un cambio que en su momento fue revolucionario. Si todavía aún hoy estamos discutiendo el lenguaje inclusivo y hay gente que duda sobre si esto es correcto o no es correcto, imagínense lo que fue en 1945 esta discusión tan importante. Pero bueno, más allá de este tema puntual, tenemos que celebrar que finalmente se jugó la Copa Libertadores, que ganó River. Yo soy de River, así que celebro por mí y lo lamento por mis hijos en el sentido real y figurado que perdieron. Y por supuesto en esta semana también estamos esperando los resultados de los Martín Fierros de Radio Digital, que nuestra radio, Radio Sónica, aplausos por favor, a ver si el sonidista está atento. Nuestra Radio Sónica no solo está nominada, sino que es una de las que probablemente pueda tener más posibilidades de ganar porque es la radio digital más escuchada en América Latina. Y por supuesto vamos a estar acompañando hasta esta noche que se sabrán los resultados, votando. Podés entrar al Facebook de Radio Sónica y votar por nuestra radio, así que esperamos que podamos, ahí están los aplausos, que podamos celebrar juntos la semana que viene algún premio para Radio Sónica. Bueno, dicho todo esto, presento a mis invitadas de hoy, con quienes vamos a reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y en Argentina. Y ellas son, por un lado, Natividad Obeso, con quien hemos trabajado durante muchísimos años. Ella es presidente de AMUNRA. Y ella viene trabajando por el tema de las migrantes, especialmente las mujeres migrantes y refugiadas desde hace muchos años, y hemos compartido en la época de mi presidencia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, un trabajo importante compartido. Y también ella ha invitado a Paula de Krop, que ella es politóloga de la UBA, y que también colabora en AMUNRA y es magíster en Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, realmente qué momento, ¿no? Interesante, importante, ya que tenemos a nuestra amiga francesa, ¿sos vos? Sí. Bueno, ya que tenemos a la amiga francesa, vamos a empezar porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano viene de allí y me parece interesante hacer una reflexión internacional en este momento, sobre todo en un momento en que Francia está con esto de los chalecos amarillos, hay un crujir de la democracia, donde por lo que podemos ver en los medios de comunicación y básicamente en las redes sociales, porque los medios de comunicación no informan tan claramente, hay como un descontento social muy fuerte, con fuertes críticas al actual gobierno, pero también a los gobiernos anteriores. O sea, es como una crítica antisistema del pueblo en la calle que no se siente representada por las fuerzas políticas. ¿Por qué no nos comentás un poco más cómo ves esto en una perspectiva de derechos humanos? Bueno, el tema fundamental, el trasfondo de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, es profundamente las prácticas del capitalismo salvaje, en el sentido de esta precarización creciente y por lo tanto se está encaminando a un pedido general tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha hacia el Frexit. El Frexit... es que Francia salga de la Unión Europea. Exactamente. Es eso, es como el Brexit de... Claro, y sería, después del Frexit, estaría como una larga cola de otros estados que también están ahí, digamos. El problema es que haber primero una pérdida de la soberanía nacional. Un Estado ya no toma decisiones propias de su política exterior, o sea que va a intervenir en varios conflictos armados, lo que hemos visto en Medio Oriente, pero además tampoco tiene una regulación de sus propias fronteras. Entonces hay un flujo de trabajadores migrantes que llega adentro del territorio nacional y ahí nos encontramos en el eterno problema donde
el capitalismo salvaje aprovecha muy bien los flujos de las personas desplazadas y de los migrantes, que no son otra cosa que finalmente un tampón amortiguador de sus propias prácticas, en el sentido que necesita un ejército de reserva muy precarizado, fácilmente domesticable, que puede fácilmente someter, además sobre el cual se hace una plusvalía, una ganancia mayor. Los empresarios realmente lo necesitan, y a la vez constituye una población que es un chivo expiatorio sobre el cual le va a reprochar todos sus problemas endémica capitalista, los problemas económicos. O sea, le van a echar la culpa a los migrantes, eso es lo que decís. Siempre ¿Qué es pasa así. aquí con la xenofobia cuando dice... Estos migrantes y este flujo es el que está en los banlieues, eran los que protagonizaron situaciones también de violencia algunos años más tarde, es esa misma, pero los chalecos amarillos parece ser franceses. Totalmente. O sea, estos son franceses desplazados como trabajadores por los migrantes. Es eso como la antinomia entre los pobres, los nacionales originarios y los nuevos migrantes. Primero, los chalecos amarillos son muchos. Hay muchísimos distintos chalecos amarillos. Tenés de izquierda, tenés de derecha, tenés simplemente el trabajador. En general son todos trabajadores empobrecidos en un sistema capitalista. Todos se van a alzar en contra de una precarización creciente, donde están funcionados cada vez más por un Estado que le pide cada vez más impuestos. Ahora, ¿no ves una similitud entre estas personas, este grupo, y los que fueron en definitiva los votantes de Trump, que estaban enojados con Washington y su sistema de privilegios? O sea, Trump también gana con un discurso antisistema, con una dinámica de voy a proteger a los trabajadores americanos que hoy se ven desplazados por los productos que vienen de la China. O sea, ¿no hay ahí alguna similitud entre esos sublevados hoy chalecos amarillos y esos ofendidos norteamericanos, trabajadores clase baja, media, que estaba también anti-migrantes en Estados Unidos? ¿No ves una similitud? Bueno, tenés de todas maneras, tenés muchas personas, pero me parece que sería un error resumirlo en un solo grupo. Son distintos grupos y finalmente lo que todos los grupos, sí, algunos más conscientemente que otros, todos lo que necesitan es una reforma tributaria, una reforma fiscal, que justamente impida que esos empresarios sigan lucrando con trabajadores semi-esclavizados, que son a la costumbre justamente esos migrantes, y que empiecen a poner todo el mundo en blanco. Esto es lo que piden. Decir que es solamente un grupo de nacionalistas que son únicamente promovidos por un racismo, creo que es resumir un fenómeno popular mucho más amplio y mucho más complejo. Bueno, ahora volvemos a hablar de esto porque realmente da para muchísimo y son movimientos que se están produciendo en distintas partes del mundo con sentidos que a veces pueden ser hasta contradictorios, porque a veces un fenómeno como este de protesta puede ir en una dirección o en otra, o sea, puede ir para la derecha, para la izquierda, no sé qué resultante tiene, y pone también en crisis la democracia misma, ¿no? Bueno, y me interesa, hablando con Natividad Obeso en este Día Internacional de los Derechos Humanos, evaluar un poco cómo estamos, cómo vemos la situación de los derechos humanos en la Argentina, desde la perspectiva de las mujeres, desde la perspectiva de los migrantes, ¿no? Bueno, en este Día de los Derechos Humanos, en primer lugar, gracias María José por tu invitación. Prácticamente en el mundo, la comunidad migrante, estamos en una situación muy engorrosa, en una situación
de violación a nuestros derechos humanos, porque el mundo capitalista, con sus políticas neoliberales, clasistas, discriminatorias, prácticamente siguen empobreciendo a los pueblos que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, y sabemos que esos pueblos son los migrantes, los refugiados. Bueno, claro, indígenas. las personas que se ven expulsadas de sus propios territorios por los conflictos bélicos, por los conflictos económicos de distinta índole, ¿no? En todo el mundo hay conflictos y de hecho hay migrantes que salen de África, hay migrantes que salen de Asia y hay migrantes que salen de América Latina. ¿Hay un mapa así de los movimientos migratorios de dónde sale mayoritariamente la gente y a dónde va a parar? En Argentina hemos tenido un cambio en la composición del ingreso migratorio con una incidencia muy fuerte de Venezuela en este último año, en estos 2 últimos años, que antes no lo teníamos. Antes era Paraguay, Perú, Bolivia como prioridad número 1, sobre todo mujeres paraguayas, varones bolivianos, era como los más altos ranking. Y ahora la incidencia de Venezuela también ha cambiado el tipo de migración y el tipo de calidad de trabajo y de migrante que ha llegado. Digamos que vienen muchos chicos jóvenes, profesionales, ¿no? Como es otra movida. Y bueno, no sé esto cómo se vive en Argentina también, ¿no? Mira, nosotros justamente nosotros desde la organización de Yamonra participamos en una campaña Migrar no es delito. Vos sabés que el año pasado se firmó un decreto decreto número 70, lo comentamos 17, acá en el programa. Sí. Con respecto a que cada personaje descifra el decreto número 70 de acuerdo a sus intereses, en cierta manera. Y también, obviamente, ciertos políticos partidarios aquí en la Argentina, también cada uno, obviamente, lleva a su terreno, ¿no? De la forma en que mayor realmente puede seguir vulnerabilizando los derechos de los migrantes. Y en síntesis, quien prácticamente queda en una situación de desamparo son las y los migrantes. Lo que decimos nosotros que hasta ahora las y los migrantes no hemos sido una voz en el mundo, porque siempre han hablado por nosotros y nosotras, siempre. Y quizá cuando hay gobiernos mucho más democráticos, gobiernos mucho más inclusivos, prácticamente es ahí donde sigue quedando en rezago la comunidad migrante, porque obviamente siempre lo negativo, lo que el migrante que viene a quitar el trabajo aquí a la Argentina, el migrante que realmente viene a utilizar la salud, el migrante que viene a utilizar la educación, es el que siempre, como lo dijo mi compañera Paula, somos los chivos expiatorios en un país de destino. Entonces, creemos nosotros que ahora los migrantes en el mundo estamos empezando a despertar, por eso es la que nos estamos prácticamente organizando en organizaciones internacionales, como acá también en Argentina, porque nosotros podemos decir que siempre echan la culpa al migrante, pero no nos acordamos en Argentina que la primera migración bajaron de los barcos, ¿no es cierto? Y esa migración que bajó de los barcos de alguna manera, obviamente fue el migrante que llegó recibido por el mismo gobierno, ¿no? Fueron migrantes que tuvieron una cierta información, pero el migrante latinoamericano, el que viene ahora, llega prácticamente a un terreno de nadie, porque no hay ninguna campaña de información. De hecho, la ley 25871 no tuvo una campaña de información de alguna manera, que quiero de alguna manera recordar a la gente. Cuando tú estabas en el INADI, realmente hiciste un muy buen trabajo armando todos esos foros, y creo que eso es valorable y eso es lo que se necesita en este momento, ¿no? Porque ahora, hoy salía en el diario la información por parte del secretario de Derechos Humanos de la Nación, habla de que se ha hecho un primer plan de derechos humanos. La verdad que yo recuerdo un plan de derechos humanos, por lo menos, de la época de Alfonsín, recuerdo plan de derechos humanos, y recuerdo plan de derechos humanos de la época de Kirchner con el Eduardo Duhalde. Y de hecho el Plan Nacional contra la Discriminación, que es de esos tiempos,
Y bueno, dice que hay un plan nacional. Este plan nacional de derechos humanos, ¿ha sido participativo? ¿Cómo se ha elaborado este plan? Porque yo recuerdo que una de las cuestiones fundamentales cuando trabajábamos los planes nacionales contra la discriminación era el protagonismo de las propias personas que sufrían discriminación. Lo dicen muy claramente las personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, pero eso aplica a todos los grupos, ¿verdad? No ha habido información, eso es un poco lo que las organizaciones aquí en Argentina vivimos replicando, porque cuando específicamente están las organizaciones de derechos humanos, o sea, no somos convocadas, no somos convocadas. Tú sabes que desde hace muchos años AMUNRA es una organización pionera, una de las primeras organizaciones de migrantes que luchó mucho con respecto al tema de los derechos de las mujeres migrantes, refugiadas y sus familias, y realmente, o sea, es como que, te vuelvo a repetir, siempre van otros en reemplazo de uno y no toman en cuenta realmente a las organizaciones que están jurídicamente legal, confunden al migrante con una colectividad, algo que venimos nosotros desde AMUNRA en una campaña que migración igual derechos, colectividad igual comercialización de las culturas, porque si bien es interesante de las colectividades con respecto al tema de la cultura, pero por ejemplo hoy día de los derechos humanos, debemos prácticamente estar abarrotados con muchas entrevistas de todas las índoles, pero se olvidan de nosotros. O sea, es como que los migrantes no somos sujetos de derecho aquí en Argentina, pero sí vemos muchísimas actividades culturales, de danza, de gastronomía, de folclore, y realmente, o sea, eso no es los derechos humanos. Los derechos humanos es que la migración es un derecho humano, no solamente por Argentina, por la ley de migraciones, la 25871, sino que Kofi Annan, en su primer informe que lanzó en las Naciones Unidas, declaró que la migración es un derecho humano. ¿Entendés? Entonces, también, obviamente, vemos que en el tema partidario ahora está todo muy politizado. Somos pocos los que hablamos con respecto al tema de migrantes, y que tú vas a cuestionar algo, prácticamente no te invitan a ningún lugar, o un poco como que te escrachan y te ponen a un costado, y creo que esas cosas se tienen que terminar en un país, en los países, ¿no? Y sobre todo, como te digo, ya desde AMUNRA no hablamos de comunidades pobres, sino hablamos de comunidades empobrecidas con estas políticas neoliberales, clasistas, discriminatorias, xenófobas, ¿no? Me gustaría tu opinión sobre qué está pasando con Naciones Unidas, el funcionamiento en Naciones Unidas en este momento de todo lo que es el sistema internacional de derechos humanos. Mira, a mí me llamaba, no es que me llama la atención como una sorpresa, sino que hay que recientemente se está utilizando el lema de los derechos humanos para justificar el avasallamiento de los derechos humanos, y hay un retroceso muy grande sobre los derechos humanos fundamentales. Disculpa si yo te hago como una asociación libre, pero es como para fundamentar esto. El 82% de la riqueza en el mundo está en manos de 1% de la población del mundo. Podemos decir que en 8 personas, solamente 8 personas, tienen la misma cantidad de riqueza que 3.600 millones de personas, a lo cual es muy llamativo que Naciones Unidas, que está efectivamente muy encima de esas cifras, ya que esas cifras que yo te doy son del propio Banco Mundial, que no es progresista, como lo sabemos, no determina adentro de esta riqueza cuál es la parte que realmente se pudo producir gracias a este ejército de reserva precarizado que son los migrantes, y en particular
las que más precarizadas y más sometidas son, que son las migrantes y las refugiadas. Las refugiadas y las migrantes son las que van a acumular varios motivos de estar más sometidas y van a generar más riquezas en un sistema capitalista, por lo cual adentro de estos de toda esta riqueza, en estas solamente 8 personas, ¿cuánto por ciento se debe a las mujeres? Esto Naciones Unidas no lo dice. Entonces dice hasta algunas cosas, no dice hasta otras. También está el hecho que Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, es un ente subvencionado finalmente por toda la Organización de las Naciones por los estados, Unidas. sí. Entonces, bueno, hay una contradicción, por supuesto, desde el inicio. Pero además, por un lado, es cierto que Naciones Unidas ayuda en ciertas medidas y por otras no. Por ejemplo, sabemos en Argentina, pero es el caso en otros países, en Argentina los migrantes generan al Estado entre 150.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares anualmente al Estado, lo que cubre muy ampliamente En el Estado argentino. en el Estado argentino, lo que cubre muy ampliamente el acceso y el uso de los beneficios sociales a lo cual estamos privados. Yo soy francesa, soy también migrante, soy otro tipo de migración, hay muchos motivos de migrar, hay muchos distintos tipos de migrantes. Yo participo de Amumbra siendo también migrante. Bueno, entonces, para retomar esto, se genera al Estado un gran beneficio por el cual dudo mucho que el Estado esté buscando realmente subsanar este problema. Esa reforma fiscal que nosotros quisiéramos para que las migrantes puedan trabajar con dignidad, no creo que la tengamos. ¿En qué consistiría esa reforma fiscal? Es que se blanquea. Bueno. Que se blanquea a todos los trabajadores y que puedan tener esas protecciones sociales. Así que todos, el trabajo precarizado es justamente ese avance de este capitalismo que va a doblegar y precarizar más y que llega hasta los chalecos amarillos. Pero digamos que se había hecho bastante trabajo para lograr la erradicación, la regularización y también, digamos, que las personas todas pudieran tener un trabajo digno y registrado. ¿Eso tuvo un retroceso? ¿Qué sentís? Tuvo un total retroceso. De hecho, nosotros estos días estamos abarrotadas con casos de migrantes, de mujeres, específicamente con respecto a las víctimas de violencia. Vos sabés que las mujeres víctimas de violencia migran prácticamente por los pasos fronterizos muchas veces con ese miedo y pasando a los hijos muchas veces sin registrar a los chicos, porque también es un poco como el miedo, pero nosotros con respecto... Porque en realidad no podrían salir, ¿no? Claro. No podrían salir con los chicos sin pero, autorización de los padres. Pero también hay algo, por eso un poco lo que planteaba Pablo. Fíjate vos, Argentina pertenece al Mercosur y Bolivia, Perú son miembros asociados, Perú, Chile son miembros asociados al Mercosur. Entonces, el problema que se viene planteando es cómo prácticamente se violan los derechos de las mujeres, de los migrantes, cuando realmente el tema del Mercosur, con respecto a todo lo que es el comercio, o sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, hay políticas comerciales, con ciertos convenios bilaterales, pero sin embargo, cuando hablamos en el tema de las personas como seres humanos que tengan un derecho, o sea, no se garantizan esos derechos de las y los migrantes. Pero también lo que planteamos aquí en la Argentina es que la migración está dado vista con ciertos medios de comunicación, diríamos los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que multiplican prácticamente el racismo, la xenofobia, el enojo, el miedo, esa generación de miedo hacia el migrante o hacia la migrante. ¿Por qué? Porque el migrante, al llegar a un país de destino, no tiene información con respecto al tema de sus derechos.
el migrante desde el momento que llega, por ejemplo, tenemos muchas trabajadoras de casas particulares migrantes, y esas trabajadoras de casas particulares migrantes, a veces también el empleador o la empleadora no le da permiso para regularizar la documentación, pero también porque cuando van a ir a sacar un turno prácticamente tienen que perder todo un día. Entonces no hay una política con respecto al tema del trabajador. Por eso es la que siempre el migrante es precarizado en un país de destino, siempre se encuentra en situaciones de irregularidad, y es lo que pasa. O sea, ahora, por ejemplo, ayer murió una niña migrante en un taller textil, vos te acordarás, sí, en el tema. vez. Otra vez. Entonces, ¿a quién responsabilizamos esto? O sea, nos dicen ahora que hay demasiada política de seguridad, pero bueno, entonces este es un momento donde decimos, ¿dónde está la política de seguridad que nos están implantando a la comunidad aquí en este país? Y sin embargo siguen muriendo niños prácticamente esclavizados en estas condiciones, ¿no? Un poco como en el momento de Luis Viale. Entonces, estamos escuchando a Natividad Obeso, ella es presidenta de AMUNRA, y estamos hablando, bueno, de los derechos de los migrantes en este Día de Derechos Humanos en la Argentina. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más Café con Lugar. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, y estamos evaluando los derechos humanos en esta Argentina de hoy, en el mundo y en este tramo final del año donde hay que hacer evaluación y formulación de deseos. Este fue un año difícil, duro para muchos, fundamentalmente las personas adultas mayores, los niños, niñas, la gente con discapacidad. Fue un año donde hubo muchos retrocesos en temas de derechos económicos, sociales y culturales, y también la gran frustración por parte del movimiento de mujeres de no haber podido lograr la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Estamos como detenidas en este punto. Y por el otro lado, también desde la perspectiva del movimiento de mujeres, aunque no hayamos logrado remover todavía los obstáculos que hacen a la brecha salarial, a la brecha en lo laboral, el hecho de que continúen de esta manera ametrallante los femicidios
con estos grados tan aberrantes de impunidad por parte de la justicia, son como sensaciones de mucha frustración. O sea, vimos un movimiento de mujeres muy movilizado, muy en las calles, muy empoderado, pero es como que nos pegáramos la cabeza contra la pared, ¿no? No pareciera que las instituciones del patriarcado y del sistema capitalista no se dejan conmover ni por las calles multiplicadas de mujeres. ¿Cómo has vivido este año, Nati, desde el movimiento de mujeres y desde las mujeres migrantes, pero como feminista, digamos? Mira, como feminista, viste que nosotros estamos trabajando muchísimo en el foro feminista que empezamos el año pasado con respecto al tema de la cumbre de la cumbre de la OMC, este año la cumbre del G20. El foro contracumbre del G20, sí. Y bueno, entonces nosotros consideramos que realmente mientras no seamos considerados los migrantes sujetos de derechos en un país de destino y que no tomen el aporte económico que llevamos los migrantes y las migrantes tanto en el país de destino y en país de origen, realmente vamos a seguir movilizándonos y también solidarizándonos con el mismo pueblo argentino, ¿no? Porque en este momento se necesita mucho de la solidaridad entre todos y de un trabajo consciente, con una convicción de trabajo que cada uno tenemos. La hemos remado este año, no hemos tenido ningún proyecto, pero bueno, en Amunra, como decimos, con dinero o sin dinero siempre seguimos trabajando. Por más que podamos tener piedras en el camino, yo creo que el trabajo de convicción es un trabajo impresionante que puede traspasar las fronteras, ¿no? Y vamos a seguir diciendo que necesitamos un mundo sin fronteras, porque las fronteras son las que lo pone el hombre. Necesitamos una ciudadanía universal y eso es lo que apuntamos y esperamos que toda la comunidad migrante ahora en Argentina, los que están escuchando específicamente, podamos unirnos para de una vez realmente a todas estas políticas neoliberales podamos hacerle frente y podamos realmente a que este país pueda tratarnos como personas sujetos de derecho y con respecto al tema de las votaciones también igual. Claro, es un tema muy complicado porque, digamos, si el sistema político defrauda aún a sus votantes, a los que votan, imagínate a los que no tienen ni siquiera la capacidad de votarlos, ¿no? O sea, como que, no creo que haya demasiado registro, ¿no? Hay algunos países del mundo que le permiten a los migrantes el voto en igualdad de condiciones. Acá solamente hemos logrado que se pueda votar a nivel local, aunque hubo proyectos y hay proyectos. En su momento habíamos presentado varios proyectos para que se tomara el voto también para las elecciones nacionales. Y bueno, la verdad que yo creo que eso es una rémora discriminatoria del viejo esquema de los estados-nación, ¿no? Que debe ser modificada para registrar. Pero además también se sigue concibiendo la democracia como algo restringido al voto. Y la democracia debería tener en el siglo XXI otros estándares de participación ciudadana. A veces asusta pensar que puede llegar a haber una movilización popular de la dimensión que hubo para el aborto o, por ejemplo, no sé, por los temas que tienen que ver con el presupuesto educativo o, no sé, para evitar, no sé, la división de los profesorados o el proyecto de Unicaba, una gran movilización popular y la instancia deliberativa, legislativa, hace todo lo contrario, ¿no? Esto debe replantear las instituciones. Me parece que el capitalismo no es solo un problema de un sistema económico, sino que este sistema político del siglo XIX tampoco se adapta ni se ajusta a la inmediatez de las comunicaciones, a un montón de recursos que están, bueno, pidiendo cambios de otra índole, ¿no? Porque vos fíjate, nos pueden ocultar la realidad, nos pueden poner la tele, los diarios, pero
hoy la información circula igual por las redes y vos te enterás en el minuto si algo está sucediendo, a pesar de que el formato televisivo lo bloquee o los medios de comunicación hegemónicos lo bloqueen. Entonces, la democracia está como en vilo, ¿no? Sí, totalmente. Me parece, realmente subrayaste, yo creo, el tema, es que seguimos hablando de una democracia con los parámetros de la revolución industrial del siglo XIX, no se modernizó, no se adaptó a todos los parámetros que llegó. Cuando estamos estudiando justamente el sistema de la organización política, estamos con textos que todos se remiten en otra época, están decontextualizados, no está adaptado realmente en el país en el cual estamos, y estamos siempre volviendo al tema de qué tipo de calidad de ciudadanía queremos o quieren esos estados, porque bueno, esos estados quieren una ciudadanía domesticada, eso está más que claro. Sí. Explotada, sometida, domesticada, claro, totalmente. Domesticada de una u otra manera, distintos niveles de domesticación, explotación, pero a ver, amansada, mansa, ¿no? Entonces, si no hay mansedumbre, hay garrote. Eso es un poco lo que estamos viendo, o sea, el que se subleva y sale de la regla, bueno, es Gramsci puro, digamos, es como los teóricos que ya pensaron esto hace muchísimos años, o sea, o te someten por los medios de comunicación y la educación, o vienen las balas, el nuevo decreto de que pueden disparar sin cumplir con el protocolo, no sé, la verdad que es un panorama bastante duro, triste, desolador. Sí. ¿Qué experiencias en lo que ha pasado en Europa hay alternativas? Yo tenía mucho la ilusión de la Revolución Naranja en Islandia, de los indignados en España. Hubo varios países donde después de haber tocado fondo por políticos bandoleros, por gente que se jugó en la timba financiera, no sé, el dinero del conjunto de un país, vinieron nuevas instituciones, pusieron gente común a gobernar. O sea, trato de informarme, pero no hay demasiada información del proceso de las alcaldesas, la alcaldesa de París, la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de Madrid, que es como que son mujeres con una mirada alternativa en un contexto más derechizado. No sé si hay algo que vos veas rescatable de esos procesos o gestiones, o las ves ya fagocitadas por el sistema general. No, bueno, yo no soy especialista en estos países, pero lo que sí podemos decir es que en Suecia y en Islandia tenés una sociedad muchísimo más integradora, que hace mucho más este trabajo de adaptarse y ajustarse a los parámetros que la atraviesan. Lo que estamos ante una sociedad muy conservadora que se aferra a parámetros totalmente ahistóricos, que rechaza en bloque las mujeres, las migrantes o los migrantes, que rechaza a todas las comunidades en general, o sea, también los pueblos originarios, cuando se sabe que no son cifras ni siquiera difíciles de bucear. Se sabe que se podría incrementar de 18% la riqueza de un país si integraría justamente las mujeres y las migrantes, entonces, adentro de su organización política y económica. Entonces, esto es decirse, bueno, la persona que se opone a que la mujer se integra, ¿qué es lo que quiere realmente en el fondo?
¿Esos datos que vos estás dando, de dónde son o surgen de este foro y de dónde son? Siguen surgiendo simplemente del Banco Mundial, todo el mundo los puede mirar en internet, es fácil. A mí me preocupa porque hay un discurso y este G20 estuvo asignado por el discurso de que tomaban como eje el tema del trabajo y del empleo, pero es este discurso de que la tecnología va a reemplazar la mano de obra y de que entonces todo el mundo se tiene que resignar a que va a haber menos trabajo y tenemos que adaptarnos para esos cambios. Y pareciera ser que la población sigue queriendo buscar empleo, trabajo digno, aunque sea usando las nuevas tecnologías y teniendo tecnologías, pero no pierde su eje en el mundo del empleo y del trabajo. Y me parece que ahí las mujeres estamos doblemente castigadas porque la brecha nunca cesó y ahora se agudiza aún más en un tiempo de crisis. Ustedes en ese foro alternativo al G20, ¿qué propuestas, qué sugerencias, qué ideas llevaron para revertir esta situación? Y bueno, lo que nosotros llevamos es igual salario, igual salario, igual derecho, ¿no? O sea, siempre las mujeres somos más precarizadas en cierta manera. Es como que si las mujeres ya tuviéramos un techo de cristal, que hasta ahí nomás hemos llegado, y esas situaciones son las que lo denunciamos específicamente en este foro, porque también el patriarcado incide mucho en esto, porque la mayoría de trabajadores tenemos un 85-90% de varones y no llegamos a veces ni al 5%. Bueno, en el tema del G20 lo hemos visto, o sea, cuántas mujeres hubo en el G20. Entonces, yo creo que estas situaciones, en lugar de incrementar derechos a la población, no solamente a los migrantes y a las migrantas, realmente somete, excluye, ¿no? Divide, porque también a la vez estigmatizan a cada comunidad, ¿no? O sea, lo toman por sectores como que los afrodescendientes por un lado, o las afrodescendientes, los refugiados por otro lado, los migrantes por otro lado, los indígenas y las indígenas por otro lado. O sea, como que dice el dicho, divide y reinarás, y mientras estemos divididos realmente vamos a hacer poco y nada muchas veces, y por eso es la que se necesita la solidaridad de todas las comunidades de mujeres, de las mujeres migrantes, refugiadas, indígenas, trans, bisexuales, transexuales, de todas y todos, para que realmente podamos empezar a incidir y generar nuevas políticas para nuestro colectivo de mujeres, ¿no? Yo creo que estamos avanzando y estamos haciendo un camino al andar, y realmente ojalá que vos puedas llegar a tener un cargo como el que lo tuviste, porque fue un momento muy interesante donde todos los grupos pudieron tener su espacio, ¿no? Eso fue muy interesante. Estamos llegando a una época del año donde es tiempo de evaluación, cosas positivas, cosas negativas, expectativas y deseos para el año próximo. Mira, yo me quedo con lo que decidimos en la carpa feminista contra el G20, es que justamente hagamos una solidaridad y que vayamos todas igualmente, que seamos migrantes, que seamos refugiadas, que seamos de la comunidad LGTBI, que seamos mujeres, o sea que todos esos grupos que estuvimos en esta carpa vayamos pujando para la democracia y la defensa de los derechos humanos. A Mumra, por ejemplo, justamente por la lucha que emprendió y que defendió pie a pie cada día, logró que no se ponga en actividad un centro de detención de los migrantes en Pompeya, donde se iba a hacinar
la gente antes de deportarlos, despojándolos completamente de todos sus derechos fundamentales, siendo algo absolutamente anticonstitucional. Bueno, esto es una lucha de Amun, ¿verdad? Entonces, en esta carpa contra el G20, muchos colectivos de base que tienen grandes logros, nos hemos reunido y hemos decidido seguir avanzando, pero juntos. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos. Tus expectativas, Nati, para el año próximo, tus ilusiones, tus deseos y tu evaluación del año. Bueno, este año ha sido un año muy difícil, no solamente para las mujeres migrantes, pero ahí seguimos caminando, no bajamos los brazos, que eso es lo más importante. Y como dijimos en el foro feminista, ¿no? O sea, nada en nuestro nombre, ¿no? Nada en nuestro nombre. Queremos nosotros ser mujeres sujetas de derechos y que realmente vamos a ser, decimos que las mujeres somos las que vamos a mover el mundo. Cuando se dé específicamente eso, creo que ahí vamos a ver un cambio en el mundo donde realmente cada mujer que ha sido sometida, excluida, violentada, realmente pueda ser, como lo dije, sujeta de derechos, y que este 2019 realmente sea de mucho amor, de mucha solidaridad, de mucha paz, pero por sobre todo, todas las cosas, creo que debe ser un 2019 totalmente inclusivo, igualitario, ¿no? Bueno, muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Yo también quiero, bueno, llegan estas tiempos, estas fechas, levantar la copa por todos y todas, por todo nuestro equipo acá en la radio para estas fiestas, desearles a todos lo mejor, los que pasan fiestas religiosas, Navidad, Hanukkah, la fiesta de la comunidad que celebres, y fundamentalmente como propuesta, como trabajo, como compromiso, como todos los años por los derechos humanos de todos y de todas, creo que tenemos que poner la mirada y el esfuerzo justamente en los grupos y en los sectores que están más postergados. Creo que hay temas por los que siempre vinimos abogando, pero que ahora hay personas que están al borde de la línea de flotación. Nos preocupan las personas en situación de calle, que volvieron a ser muchísimas. Nos preocupan los postergados de siempre. Los pueblos originarios sigue siendo un tema durísimo y están con menores grados de organización, en condiciones de aislamiento, dando pelea y batalla en una lucha muy desigual, porque el extractivismo de este capitalismo salvaje mata en el silencio, en el bosque, en la montaña, en lugares donde de repente no están puestos los ojos de los colectivos que se pueden movilizar y salir a la calle y hacer lío, ¿no? Queremos seguir poniendo el énfasis en los derechos que tienen que ver con nuestros bienes comunes. Este capitalismo salvaje también está olvidándose del aire que respiramos, del agua que bebemos, está mercantilizando la naturaleza, que son aquellas cosas que nos van a cobrar por el sol. Son aquellas cosas que tenemos que defender porque son las cosas que podemos compartir y deberían ser compartidas en gratuidad y en armonía con la propia naturaleza. Nos preocupa, por supuesto, reforzar nuestros compromisos, bueno, con las migrantes, y los migrantes están a ellas acá, ya está dicho, pero no quería dejar de mencionarlo, y por supuesto los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas con discapacidad. No se nombró este año defensor de niños, niñas y adolescentes después de todo un año de trabajo. Las personas con discapacidad marcharon en su día con graves problemas. Y por supuesto nuestra gran asignatura pendiente en términos de igualdad real entre varones y mujeres, que es la causa de nuestra vida. Así que nos estamos viendo la semana que viene en Radio Sónica.